Las 8 en punto de la mañana. Reciban un saludo cordial de Isabel González en nombre de las personas que hacemos este programa. Es la mañana de Federico. Como saben, ha llegado un virus a esta redacción y también ha afectado al director de este programa, que está completamente afónico. Esperemos que se recupere. No es nada grave, pero imagínense ustedes, en este medio de comunicación, sin la voz, pues como diría el clásico, no somos nada. Les contamos cómo está el tiempo con Iberdrola. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Ya les avanzo que Escocia ha votado que no a la independencia, pero nosotros tenemos que fijarnos en lo que está ocurriendo aquí en nuestro país y empezamos por el tiempo. Alerta amarilla con precipitaciones localmente persistentes o fuertes en el extremo oeste de la península ibérica. Lluvia en Galicia, en el sur del sistema central, en Extremadura y en el oeste de Andalucía. En el sudeste peninsular y en las Islas Baleares habrá hoy cielos poco nubosos e intervalos nubosos en general en el resto del país. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios. En Madrid ahora mismo estamos a 16 grados y se espera que lleguemos hasta los 27. Las máximas las van a alcanzar en Zaragoza, en Valencia y en Murcia con 31 grados y ya es tradición. La mínima en León con 10. El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Como les hemos venido contando desde las 6 en punto de la mañana, Escocia no será independiente. El no ha ganado en la consulta electoral celebrada ayer y además con una mayoría más amplia de lo que se pensaba, 11 puntos, es decir, 350.000 votos, que van a evitar la secesión del Reino Unido. Ha sido, como ustedes comprenderán, una noche de porcentajes y ahora mismo pues les puedo hacer un resumen rápido de lo que dicen los diarios en sus ediciones digitales, porque los diarios han quedado ya viejos en sus ediciones impresas. Son sentencias prácticamente en los titulares. En la prensa española hay que decir que somos poco originales y todos los diarios coincidimos con el mismo. Libertad Digital, Escocia dice no a la independencia. El Mundo copia este titular, también lo hace ABC. La Razón, Escocia dice no a la independencia por 10 puntos de diferencia. Están todavía ajustando resultados finales. Y si miramos al resto de Europa, en The Guardian, diario británico, leemos Escocia rechaza la independencia con la victoria del no. Diario The Times, el sueño de Salmon se acaba al votar Escocia no a la independencia. El francés Le Monde, Escocia no será un país independiente. El alemán Frankfurter Allgemeine no, y además con un símbolo de exclamación, voto en contra de la independencia escocesa. En Le Figaro leemos Escocia, referéndum no en el camino para ganar. Y por último, el italiano El Corriere della Sera, secesión, Escocia vota por el no. Bueno, pues estos son algunos de los titulares que leemos a estas horas en la prensa internacional y en la prensa nacional. Y hay que escuchar dos sonidos. Por un lado, la voz de la victoria. Vamos a escuchar a Alistair Darling, el líder de los unionistas. El pueblo de Escocia ha hablado. Hemos elegido la unidad por encima de la división, un cambio positivo en lugar de una separación innecesaria. Por otro lado, escuchamos todo lo contrario, la voz de la derrota. Scotland has, by majority, decided not at this stage to Es Alex Salmond, ya saben que era el promotor de esa desunión. Dice Escocia ha decidido por mayoría no convertirse en un país independiente, aceptó la decisión de la gente y llamo a todos los escoceses a aceptar el veredicto democrático de los escoceses. La iniciativa por la que han podido votar sobre su futuro ha resultado ser un éxito. No one will ever again dispute their right and ability to participate fully. Un éxito sí que ha sido en lo que a participación se refiere. Cerca del 85% de los 4,2 millones escoceses que estaban llamados a las urnas han acudido a votar. Es una cifra altísima. Tengan ustedes en cuenta que aquí en España, cuando se convocan unas elecciones generales, apenas llegamos a la mitad en lo que a resultados, no a resultados electorales se refiere, sino a lo que acudir a las urnas se refiere. En cualquier caso,
eran las primeras declaraciones de los protagonistas de la noticia. También en breve me imagino que podremos escuchar a David Cameron. Es el tercero en discordia. Hablábamos hace unos minutos y volveremos a hacerlo dentro de un par de ellos con la corresponsal en el Reino Unido, con Celia Maza de Pablo, que nos avanzaba que en ningún caso el Premier va a dimitir, no está en su agenda. Está previsto, eso sí, que comparezca ahora mismo hacia las 8 de la mañana, eso sí, hora española, que David Cameron aparezca ante los medios de comunicación. De momento ha felicitado al líder unionista. Él estaba dando por hecho esta victoria. Contábamos que esta noche las luces de Downing Street han permanecido encendidas, pero que se ha intentado transmitir imagen de calma total. Me imagino que esa calma no era tan exagerada si tenemos en cuenta que durante algunos instantes el marcador de los sondeos daba la vuelta y ganaba el sí, y que en ciudades importantísimas como por ejemplo Glasgow el resultado ha sido a favor de la independencia. Bueno, vamos a conocer todas esas reacciones y vamos a conocer lo que está ocurriendo ahora mismo en el Reino Unido con Celia Maza de Pablo, que ha seguido toda la noche los comicios. Celia, bienvenida de nuevo. Buenas tardes, buenos días, perdona. Ya buenos días. Para ti ya casi buenas tardes, porque llevas toda la noche despierta, porque se ha convertido esto en una jornada excepcional. Y ahora ya a las 8, con todos los resultados encima de la mesa, Celia, ¿cómo empiezan a amanecer? ¿Cómo amanecen los británicos? ¿Cómo amanecen los escoceses? Pero también cómo amanecen los ingleses, los irlandeses y los galeses, que me da la sensación de que se van a poner ahora en disposición de empezar a hacer reclamaciones. Bueno, pues efectivamente tengo que decirte que a escasos solo queda un distrito de los 32 que estaban en juego por contar, pero indudablemente pues podemos decir ya que Escocia ha rechazado ampliamente la independencia con un porcentaje de un 55 a favor de la Unión con respecto al 45 a favor de la secesión. Acabo de estar viendo ahora mismo, te puedo decir en directo que David Cameron acaba de salir ahora mismo al atril que le han preparado en Downing Street. Es importantísimo la rápida actuación que están mostrando todos los políticos. Tenemos que tener en cuenta cómo podía afectar esta decisión a los mercados. La libra ya sufrió muchísimo la semana pasada cuando un sondeo dio a los nacionalistas por primera vez ventaja en intención de voto. Entonces era fundamental que entre ellos mostraran que han aceptado el resultado de las urnas. Ha hablado Salmon, ahora vamos a ver este discurso, pero bueno, la figura del primer ministro británico, que sigue siendo el primer ministro de todos los británicos, pues era fundamental para transmitir esta calma a los mercados y bueno, pues evitar un viernes negro que hubiera sucedido con una secesión. Si te parece, vamos a analizar el discurso de Alex Salmon. Tengo que decirte que eso sí que ha recibido una gran ovación por parte de los nacionalistas. Han estado varios minutos aplaudiendo antes de que empezara a hablar. Y bueno, 3 mensajes muy importantes. Ha dicho que obviamente él acepta ese resultado de un referéndum realizado con consenso por las vías democráticas y legales. Importante estas remarcaciones porque eran las mismas que utilizó la semana pasada cuando se reunió con la prensa internacional y le preguntamos los periodistas por el ejemplo catalán. Es importante, repetimos, el consenso, dice, que se ha tenido a la hora de celebrar un plebiscito histórico. Dice también que lógicamente pues que acepta este resultado, pero que con casi 1,6 millones de personas apostando por el sí, que él no descarta que haya pues una independencia en el futuro próximo de Escocia. Esto era muy importante porque el primer discurso de Salmon se iba a analizar con lupa y se iba a comparar con el discurso que dieron pues los nacionalistas de Quebec en su primer plebiscito y en el que dijeron esta vez no hemos conseguido la victoria, pero ya se verá. Efectivamente hubo un referéndum a los 15 años después y ahora todo el mundo estaba esperando en Escocia si Alex Salmon iba a dejar la puerta abierta a otro plebiscito. No lo ha hecho explícitamente, pero bueno, dejamos ahí importante que ha dicho creo que el apoyo del 1,6 millones de personas deja claro que el futuro de Escocia próximo está por la independencia. En ningún momento se ha hablado de dimisión, ha sido también, es verdad, un discurso corto y bueno, también es cierto que ha dicho que en ningún momento se puede volver a los asuntos, al sistema tal como estaba, porque claramente la gente ha pedido cambio y eso sí ha dicho que acepta la derrota, pero a que ahora hay que ver si Londres cumple su promesa
promesa y, como dijeron los 3 líderes de los principales partidos de Westminster, el 27 de marzo del año que viene Escocia tiene esa devolución histórica de poderes al Parlamento de Edimburgo que han prometido desde Londres. Está hablando ahora el ministro, el primer ministro David Cameron está diciendo frases del estilo: soy un demócrata, creo que los escoceses tenían derecho a votar. Es lo mismo que comentó la semana pasada en una entrevista en el diario The Times. Él insiste por esa vía, él cree que es el triunfador de toda esta historia. Celia, él insiste en eso de que la democracia ha ganado, es decir, también coincide en ese sentido con el líder independentista e incluso se felicita. Decíamos antes en nuestra anterior conversación que en ningún caso se plantea dimitir, que no está en su agenda y que probablemente incluso aproveche todo esto que está ocurriendo para reforzar su futura candidatura hipotética. Bueno, pues efectivamente el discurso de Cameron hoy es importante. Cameron, como dices, pues realizó una entrevista al periódico The Times horas antes de que los escoceses fueran a las urnas, y él dijo que no se arrepentía en ningún momento de haber llegado a los términos legales para poner un marco legal a este referéndum. Y esto es importante porque, pues ahora lógicamente Cameron respira, pero bueno, nadie pone en duda que ha habido momentos de nervios, extremada tensión, claro, en Downing Street. Entonces, pues efectivamente ahora digamos que Cameron tiene un poco la tranquilidad de primero haber ejercido sus labores como primer ministro, porque él dice que por primera vez en la historia un partido conseguía la mayoría absoluta en el Parlamento de Edimburgo. Si Cameron no hubiera permitido este referéndum, pues a lo mejor las tensiones nacionalistas pues habrían sido incluso mayores ahora que hace 2 años. Pero también, lo que comentábamos antes, Cameron ha ganado, sí, pero los nacionalistas van a tener esa devolución de poderes que han pedido durante tanto tiempo. Entonces, ahora digamos que Cameron está un poco sujeto a su propia promesa. Él ha prometido una devolución de poderes histórica, pero en ningún momento ha dicho qué poderes va a hacer. Tiene ahora la presión de sus propias filas, porque todo el mundo se relaja cuando ha conseguido pues el resultado que esperaba, y ahora que no está pues la presión de las urnas, la presión de estos sondeos que en las últimas horas pues cada vez que los nacionalistas subían un poco los porcentajes ponían los pelos de punta, claro, en Westminster. Ahora pues los diputados Tories están presionando al Premier para decir, bueno, devolución de poderes, pero ¿hasta qué punto? Ya. Celia, ¿se espera que comparezca la reina de Inglaterra? No, la reina de Inglaterra nunca... Se ha mostrado neutral en todo esto, pero sí que hemos escuchado que a lo largo del día probablemente iba a grabar un mensaje para emitirlo a la nación y dar cierta imagen de tranquilidad. La reina de Inglaterra prácticamente jamás abra a las cámaras, ni siquiera hizo un mensaje. Bueno, sí, el último que hizo fue en el histórico Jubilee, cuando celebró los 60 años de reinado. He hablado con Buckingham Palace para cerciorarme y os puedo decir con certeza que lo que se va a emitir es un comunicado escrito, pero que en ningún momento vamos a ver a la soberana, a no ser que a última hora cambie de opinión, pero lo que me acaban de confirmar es que no vamos a ver a la soberana enfrente de las cámaras como están haciendo los políticos. El papel de la monarca ha sido bastante observado, porque ella, bien es cierto que siempre ha defendido pues la imparcialidad que se le debe suponer a un rey, pero ha habido momentos críticos porque hubo filtraciones en la última semana de que ella estaba incluso horrorizada, llegó a decir de Telegraph, con buenas fuentes en la familia real, ante los resultados que mostraban a los nacionalistas a la cabeza. Fue muy comentado la frase que dijo el último domingo antes del referéndum, cuando ella salía de misa, esta histórica, ¿no? Pues digamos acercamiento al pueblo, que ya normalmente pues cuando sale de misa tampoco habla mucho con los vecinos, y uno de ellos sí que le dijo pues cuál era su idea, y dijo, Isabel II dijo, tenéis que pensar, espero que lo hagáis con mucho cuidado. Indudablemente cada frase de una mujer que dice las palabras
muy contadas, pues se ha analizado y es importante también destacar que ella siempre pasa sus jornadas de verano los meses de julio a octubre allí, en el palacio en el castillo de Balmoral. Entonces es muy relevante que la reina haya recibido las noticias en Escocia y es muy relevante que se haya levantado de nuevo como soberana de Reino Unido, de los británicos y de los escoceses. Pues Celia, como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho partícipes de toda esa información que nos ha venido directamente desde Escocia. Nosotros ahora tenemos que trasladar todos estos resultados electorales a la política española. Hoy se esperan las reacciones de los partidos políticos durante esta mañana a la 1. De hecho, por ejemplo, el presidente catalán Artur Mas va a hacer, o por lo menos antes de conocer el resultado, iba a hacer una declaración, digamos, institucional sobre lo que él creía que suponía este resultado electoral para los catalanes. Estamos haciendo ese giro y estamos intentando llevarnos cada uno a nuestro terreno, me imagino, el resultado electoral. También hablaban los diputados ayer de sonidos de gaitas, hacían metáforas que habrán escuchado ustedes a lo largo del programa, y el propio Mas señalaba que en el Reino Unido la democracia es un templo y se refería a España con la palabra cueva. Hay que decir que estas declaraciones las hacía el presidente Artur Mas, el presidente catalán, en el canal 8TV, en el que era preguntado, como no puede ser de otra manera, por los Pujol y también por Jordi Pujol. Escuchen lo que decía del ex honorable. Que jo sé, i pel que jo el conec, i crec que el conec bastant, Jordi Pujol és un home que... Por lo que yo sé, y creo que le conozco bastante, es un hombre que no se ha movido por dinero. Esas eran las palabras de Artur Mas sobre Jordi Pujol, que no se ha movido por dinero. También hablaba de la familia, quitaba responsabilidad al propio Pujol, decía que no tenía él por qué cargar con las culpas de lo que haya presuntamente robado la familia de Jordi Pujol, y además insistía con que el expresidente ha renunciado a muchas cosas por construir país, por construir Cataluña. Esas eran sus palabras. Eran declaraciones además que hacía el mismo día que conocíamos el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que no ve nada clara la procedencia de la fortuna de la familia Pujol, concretamente de Jordi Pujol y de Marta Ferrusola. La Fiscalía no cree que ese dinero venga de una herencia. Hablan de lagunas, de contradicciones, ven que hay movimientos irregulares en las cuentas andorranas, y además les avanzamos que la investigación sobre el dinero de los Pujol va a dar mucho de sí. Como saben, estos días ha estado pasando por la Audiencia Nacional Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de Jordi Pujol. Bueno, pues ayer mencionaba un nombre, es el del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Decíamos antes que había encendido el ventilador porque había empezado a insinuar que habían tenido negocios juntos, así que probablemente la presidenta del Partido Popular va a tener que dar alguna explicación al respecto de una noticia que hoy amplía, por ejemplo, el diario El Mundo, y que en unos minutos consultaremos sobre ella a Eduardo Inda, que se va a sentar con nosotros aquí en esta tertulia. Bueno, son algunas de las noticias que nosotros hemos preparado para todos ustedes. Saben que es un día además importante, saben que es el día en el que a las 4:30 de la tarde se va a reunir el Parlamento de Cataluña, esa ley de consultas que garantizaría una posible consulta, un posible referéndum sobre la secesión de Cataluña, y estamos hablando aquí del caso español, no del caso escocés. A las 4:30 de la tarde, como les digo, están llamados los diputados catalanes a votar. Ya sabemos quiénes no van a votar a favor, son el Partido Popular de Cataluña y Ciudadanos. Se van a quedar solos y va a ganar la opción que apoya Artur Mas, que apoya el presidente catalán. Será esta tarde. A continuación, si le da por declarar la consulta, habrá que convocar un Consejo de Ministros extraordinario. Es cierto que ayer en esa entrevista en 8TV decía el presidente catalán que tiene una semana por delante, que no tiene por qué hacerlo ahora mismo, pero se espera que mañana mismo al gobierno le toque trabajar, que se sienten en ese Consejo de Ministros extraordinario y empiecen a plantear qué recursos van a poner a esa consulta ilegal de la que les venimos hablando desde hace meses aquí en este programa. Vamos a repasar esta, otras noticias y todo lo que se va a hablar en la tertulia dentro de unos minutos con Laura Herrero y con Esmeralda Ruiz.
A la 1 de la tarde, Artur Mas comparece para valorar los resultados del referéndum escocés y a las 4:30 de la tarde el Parlamento catalán se reúne para votar la ley de consultas. Según esta norma, la campaña correspondiente a un referéndum empieza al día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad. El Gobierno ya tiene preparados sus recursos para presentarlos ante el Tribunal Constitucional. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, se ha reunido con los fiscales catalanes para transmitirles su respaldo ante el diseño de la justicia catalana que ha hecho la denominada Asamblea Nacional. Artur Mas, en una entrevista esta noche en 8TV, se negaba a dar pistas sobre su hoja de ruta. Un día de la semana que viene se publicará esta ley, primero en los días oficiales y a partir de ahí yo puedo firmar. Tengo de plazo hasta el viernes de la semana que viene. A partir de mañana tengo una semana de plazo para hacerlo. Puede ser inmediato, no lo niego, pero también puede ser un poco después. Por tanto, no será mañana inmediatamente después de firmarse la ley de consultas. Puede ser inmediato, no, pero yo estas cartas, si me permite, yo públicamente no las desvelaré. No las desvelaré. Seguimos hablando del caso Pujol. La Fiscalía ve de dudosa procedencia la herencia, los fondos del expresidente catalán, esos fondos que reconoció haber evadido al fisco en Andorra. Hay novedades, además, sobre la declaración en la Audiencia Nacional de su hijo mayor, de su primogénito Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de Barcelona que investiga a los Pujol que siga adelante con sus pesquisas y rechace la petición de archivo de la causa solicitada por el matrimonio Pujol. Según la Fiscalía, la explicación del expresidente catalán sobre sus fondos en el extranjero contiene lagunas y contradicciones. Esto hace pensar a la Fiscalía que la procedencia de los fondos es dudosa. Por otro lado, el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, ha reconocido que estuvo en una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola investigadas por la UDEF por el cobro de comisiones. No obstante, López del Hierro matizaba que su papel en Ibadescat fue meramente testimonial. Esta información la desveló el propio Pujol Ferrusola en su comparecencia del lunes en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz. Hoy leemos las conclusiones de un informe del Instituto Internacional de Ciencias Políticas sobre la monarquía. Habla de una monarquía renovada. La frase textual es que el rey Felipe ha dado un golpe de timón y ha cambiado con todo lo que venía de antes. Van a volver a visitar Cataluña el rey Felipe y la reina Leticia, y además tenemos informaciones sobre el nuevo despacho que se va a construir el rey Juan Carlos. Ya saben que en la actualidad tenemos 4 reyes, nada menos que en el Palacio Real. Hay otras novedades que afectarían a uno de los imputados en el caso Nos. Nos referimos a Carlos García Revenga, el secretario de las Infantas, que día 31 de diciembre se queda sin ese puesto. El rey Felipe VI visitará Cataluña antes de enero. Según La Razón, en los próximos meses recibirá a Artur Mas y al resto de líderes regionales en el marco de la ronda de reuniones con responsables institucionales abierta tras su proclamación. Mientras, su padre, Juan Carlos I, también seguirá recibiendo visitas, pero en un despacho nuevo en el Palacio Real de Madrid. Así lo ha acordado la Zarzuela a petición del propio Juan Carlos. Está previsto que reciba visitas y ordene su agenda en su nuevo despacho. Dicha agenda no tendrá carácter oficial y permanente, sino que se compondrá de actividades puntuales y acordadas con el nuevo rey, mientras el pintor Antonio López ha querido aclarar que todavía no ha terminado el cuadro de la familia real en el que trabaja desde hace 20 años, tal y como se ha publicado. El cuadro se expondrá a finales de este año, previsiblemente en el Palacio Real. En la obra aparecen don Juan Carlos, la reina Sofía, el rey Felipe y las infantas Elena y Cristina. Carlos García Revenga dejará de trabajar como asesor y secretario de las infantas Elena y Cristina tras la nueva configuración de la familia real, a la que ya no pertenecen las hermanas de Felipe VI. Según fuentes de la institución, García Revenga abandonará pronto la Casa del Rey, a la que aún acude a trabajar. El hasta ahora asesor y secretario de doña Elena y doña Cristina dejó de estar imputado en el caso Nos en junio, cuando el juez José Castro archivó la causa que le afectaba. Y ha provocado gran revuelo, y si leen ustedes los editoriales y algunas columnas de opinión de los diarios nacionales, van a ver que el paso de Pedro Sánchez por programas como Sálvame o El Hormiguero ha levantado ampollas en el mismo PSOE. Hoy son muchos los tertulianos o los columnistas que debaten sobre la necesidad de que nuestros políticos acudan a programas de este tipo. Y lo de este tipo lo voy a decir con 2 grandes comillas, porque son programas como otros cualquiera que tienen 2 millones de audiencia, como es el caso de Sálvame, y que en esta ocasión han sido aprovechados como vehículo pues para difundir determinada idea del PSOE que probablemente de otra manera nadie hubiera sabido qué opinan sobre esto, porque Pedro Sánchez y los toros, pues ustedes me van a contar
¿qué sabemos nosotros sobre él y si le gustan los capotes o le dejan de gustar, ¿no? En cualquier caso, sí que, como les decía, hay revuelo al respecto. Les voy a dar un número de teléfono, es el 91 409 0503, es el número de nuestro contestador automático, repito, 91 409 0503, y queremos que participen y nos digan qué opinan del paso de Pedro Sánchez por este tipo de programas. Sé que ayer lo hicieron, sé que ayer ustedes llamaron y nos dejaron su opinión, pero hoy vamos a contar aquí con la de Luis Herrero, Eduardo Inda y Pepe García Domínguez. Al parecer, según leemos hoy en El Mundo, la responsable de todo esto es una mujer que está detrás de la imagen de Pedro Sánchez y que al más puro estilo americano le está construyendo toda una campaña para que le conozcan en el más remoto pueblo de nuestro país. En cualquier caso, él mismo ha tenido que defender su participación en estos programas televisivos. Pedro Sánchez estará hoy en Zaragoza, donde abrirá el ciclo de las denominadas asambleas abiertas. Con ellas, el líder del PSOE pretende llevar a los principales dirigentes del partido a varias ciudades de nuestro país para hablar de tú a tú del futuro de España con los ciudadanos. Mientras tanto, continúa esa polémica suscitada tras su intervención en 2 programas de televisión. Sánchez ha mostrado su sorpresa porque eso sea noticia. El que esto sea una noticia, yo creo que lo que demuestra es que la política durante estos años ha hecho mal, porque hay que estar donde están los ciudadanos. Y yo di mi opinión sobre un tema que trasciende y afecta a muchísimos ciudadanos que están comprometidos con la protección contra el maltrato de animales, y di mi opinión y la opinión del Partido Socialista, nada más. Ayer hubo debate económico en el Congreso de los Diputados y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistía en que no va a subir de momento el IVA. Durante el debate de totalidad a los 3 proyectos que componen la reforma fiscal en el Pleno del Congreso, Cristóbal Montoro ha insistido en que el Gobierno rechaza las posiciones a favor de subir el IVA. El ministro ha reiterado que la recuperación económica está en marcha y que la economía está más fuerte, por lo que el Gobierno trabaja en un escenario, dice, de crecimiento sostenido. Escuchamos a Montoro. Subirlo no solo es innecesario, sino que además sería contraproducente. Es el momento de atender a las expectativas de tantos españoles, de esos millones de españoles que esperan que la recuperación entre por fin en sus hogares. España no solo se puede permitir una rebaja fiscal, es que además se necesita para dar un respiro a sus trabajadores, a sus familias y a las empresas. Era día el de ayer de cifras económicas. También el presidente del Gobierno hablaba de números. Concretamente presentaba el informe sobre la reforma de las administraciones públicas, que se ha llegado a conocer de forma oficiosa como el informe Soraya, porque ha sido precisamente Soraya Sáez de Santamaría la que se ha encargado o la que ha querido adelgazar las administraciones con mayor empeño. Antes escuchábamos a Luis Fernando Quintero, redactor jefe de Economía de Libertad Digital, que decía que las cifras no son las que nos pintan y que nos las han vendido en más de una ocasión, pero en cualquier caso decía el presidente del Gobierno que se han ahorrado cerca de 10.500 millones hasta el mes de julio. Romper los corsés que oprimen nuestro crecimiento económico y soltar los lastres que en muy buena parte crean o frenan la creación de empleo. La reforma de las administraciones públicas no quiere ser grandielocuente, quiere ser práctica, porque esta reforma implica una auténtica poda burocrática, un tijeretazo a las colas ante los ventanillas y que los papeleos excesivos tengan ya las horas contadas. Un histórico del Partido Socialista, Juan Alberto Belloch, anuncia que no se va a presentar como candidato a la alcaldía de Zaragoza, puesto que ocupaba desde el año 2003. Y según ha explicado, lo hace para facilitar el proceso de primarias de su partido. Con este anuncio se abre ahora un proceso de primarias para elegir a un nuevo candidato, cuya fecha decidirá previsiblemente hoy la Ejecutiva Regional del Partido Socialista. De haberse presentado, Belloch debería haber reunido el 51% de los afiliados en 8 días, algo que considera prácticamente imposible. Que si yo no adopto la decisión que he adoptado, el lunes era automáticamente el candidato, porque se había acabado el plazo. Esa es la razón de hacerlo ahora, para facilitar el proceso de primarias. La Fiscalía pide que Carlos Fabra entre inmediatamente en prisión. Para ello ha recurrido la decisión de la Audiencia de Castellón de paralizar la entrada en la cárcel del expresidente de la Diputación y del Partido Popular en esa provincia. Fabra fue condenado en firme a 4 años de cárcel por defraudar a Hacienda 1 millón de euros. La Fiscalía considera que el hecho de que Fabra haya pedido el indulto no debe impedir que empiece ya a cumplir el fallo judicial. Pescadores españoles han denunciado sabotajes y amenazas en su regreso a Marruecos después de 3 años sin pescar por el desacuerdo entre la Unión Europea y el país.
país. Según denuncian, los pescadores marroquíes les han amenazado y han roto sus redes. Denuncian también que había una lancha de las autoridades marroquíes, pero que se han mantenido al margen. El Ministerio de Agricultura ha transmitido ya su queja al gobierno de Marruecos, que asegura que tomará medidas, aunque no ha especificado cuáles. En Estados Unidos, en Florida, un hombre ha matado a su hija y a 6 de sus nietos. Después se ha suicidado. Don Charles Spirit, de 51 años, se quitó la vida después de confesar el crimen. Ha sucedido esta madrugada en Bell, una localidad de apenas 450 habitantes. El hombre ha cometido el crimen después de una gran discusión que habría puesto fin a una espiral de violencia familiar. Los niños tenían entre 3 meses y 10 años de edad. 8:29. Vamos a hacer una parada para preparar los temas que van a protagonizar nuestra tertulia. Ya saben que Escocia va a ser uno de los asuntos a tratar, pero por supuesto también sus implicaciones o cómo podemos trasladarlo al caso español. Pero antes, Laura Herrero, en Iberia nos ofrecen una batería de destinos a precios además absolutamente incomparables. Sí, si queremos conocerlos todos, ya sabéis que Iberia está muy presente en redes sociales. Si todavía no sigue a la compañía a través de sus canales, les recomendamos que se una a su club de fans para conocer todas estas novedades de la compañía, consultar dudas y ser el primero en informarse de sus mejores ofertas, que como sabéis son muchas. Iberia está en Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn, entre otros. Y es tiempo de darles el teléfono para que ustedes se pongan en contacto con nosotros. Pueden hacerlo a través de un número, también a través vía Twitter y encima de premios, Esmeralda. Además, mira, el teléfono, Isabel, es el 91 409 0503, 91 409 0503. También lo pueden hacer dejándonos un mensaje en las redes sociales, en nuestro Twitter, @eslamanana de FJL, o también un correo electrónico a eslamanana@esradio.fm. El premio del que hablabas es un lote de productos Lola que ayer se llevó Amparo Dura Tomás de Valencia. Bueno, pues 8:30 en punto. Esa parada, les recuerdo, porque nos lo preguntan en @eslamanana de FJL, ¿dónde está Federico? Pues Federico está afónico, está trabajando, pero no puede ponerse al frente del programa porque no podrían ustedes escucharle. Esperemos que se restablezca pronto. Una pausa y volvemos con la tertulia.